Javier Cercas, ante todo, muchas gracias y bienvenido a Euronews. Muchas gracias a ti. En tu libro, El loco de Dios en el fin del mundo, mencionas muy a menudo a tu madre. A mí me gustaría empezar esta entrevista hablándote de mi abuela. Ella solía decir que uno entraba en la Basílica de San Pedro siendo creyente y que salía habiendo perdido la fe a causa de la riqueza. Tú entraste en el Vaticano declarándote ateo y anticlerical. Mi pregunta es, pues, después de todos estos 2 años que has pasado allí, ¿cuál es tu relación con la fe y con la Iglesia? Bueno, pues sigo siendo ateo y soy más anticlerical de lo que era, entre otras razones porque el Papa Francisco era anticlerical. Y bueno, mi visión de la Iglesia es mucho más compleja, mi visión del cristianismo es mucho más compleja y mi visión del Papa Francisco es mucho más compleja e incluso de mí mismo es mucho más compleja. Para eso sirve la literatura, para mostrar que la realidad es mucho más compleja de lo que nos imaginamos. De todas maneras, de esta respuesta me permito deducir que no crees en la intervención del Espíritu Santo a la hora de elegir al nuevo Papa. Entonces, me gustaría preguntarte ¿cuál crees que ha sido la influencia de las corrientes más progresistas y hasta qué punto se han hecho valer las corrientes más conservadoras de la Iglesia? Mira, cometemos un grave error al interpretar lo que ocurre en la Iglesia en términos laicos. Esto es un gravísimo error y se hace casi siempre por un motivo muy sencillo, porque ignoramos lo que ocurre dentro de la Iglesia. Esta es la realidad. La idea general cuando murió el Papa era, esta es la idea, el análisis más generalizado en los medios de comunicación generalistas, y era que como el mundo está atravesando una fase neoconservadora o reaccionaria, con Donald Trump en el poder, la Iglesia se iba a alinear y se iba a colocar, ¿verdad?, en la misma senda, porque además Estados Unidos es muy importante, porque la Iglesia norteamericana no sé qué. Bueno, yo ante ese análisis siempre decía, eso no va a ser tan fácil, entre otras razones, entre otras muchas razones, porque el 79%, luego han sido más, de los cardenales que elegían al Papa, al nuevo Papa, los había elegido Francisco, lo cual no significa que todos pensasen exactamente lo mismo, pero sí que, al menos, Francisco los había elegido porque seguían una línea que era la que a él le parecía la correcta. Bueno, al final, lo que hemos visto en este concilio era, con perdón, esto queda muy mal que yo lo diga, pero un poco lo que yo había previsto, porque no hacía falta estar muy informado para eso, bastaba saber en qué realmente dónde estaba la Iglesia. El resultado de este cónclave es un Papa en gran medida que va a ser un continuador de Francisco, no tengo la menor duda, pero con mayor moderación. Y un Papa mucho más clásico en las formas. Francisco ha sido un Papa muy, muy, muy disruptivo. Un Papa muy perturbador en el seno de la Iglesia. Y lo ha sido deliberadamente, pero ha sido así. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué disruptivo? Y ha habido una enorme resistencia a las cosas que él ha propuesto. Hay una en el libro, que es un libro, es una novela sin ficción, ¿verdad? Es una mezcla de cosas, es una mezcla de ensayo, de crónica, de biografía del Francisco, de autobiografía de alguien como yo, común y corriente, que se educó en el catolicismo y que acabó perdiendo la fe. Al final es una novela porque la novela tiene esta capacidad de integrar todos los géneros y de trascenderlos. Sí, sí. Pero Es como digo, verdad el que es libro difícil de definir como género, ¿eh? para mí es una novela, porque la novela tiene Novela. esta capacidad de integrarlo todo, solo que es una novela sin ficción. Ahí no hay ficción, no hay absolutamente nada inventado. Es imposible inventarte algo tan exótico y extraordinario como el Vaticano, créeme, totalmente imposible. ¿Para qué me lo iba a inventar? En todo caso, ahí se cuenta, por ejemplo, cómo en Roma, desde el principio, se reunían sacerdotes para rezar por la muerte del Papa Francisco. Y no solo en Roma, en España, hace muy poco tiempo, han sorprendido a un grupo de sacerdotes que se reunían para rezar por la muerte del Papa Francisco. ¿Por qué? Pues porque el Papa Francisco ha supuesto una sacudida muy importante dentro de la Iglesia, en muchísimos sentidos. ¿Qué ha sido lo esencial? Si me preguntas qué ha sido lo esencial de esa revolución, de esa perturbación, se ha hablado de un Papa reformista, un Papa revolucionario.
depende de lo que entiendas por reformista, depende de lo que entiendas por revolucionario. Revolucionario, si por revolucionario entiendes un papa que ha intentado volver al cristianismo primitivo, al cristianismo de Cristo, entonces sí, ha sido un papa revolucionario. Esa revolución no es que él se la inventase, esa revolución es la que propone el Concilio Vaticano II a mediados del siglo XX, que es el último concilio ecuménico, el último gran concilio. Volver al cristianismo de Cristo es muy perturbador para gran parte de la Iglesia, porque la historia del cristianismo, la historia de la Iglesia es la historia de una perversión del cristianismo de Cristo, ¿verdad? Entonces eso para muchos ha sido, para mucha gente de la jerarquía, para muchos sacerdotes, pero también para muchos católicos normales y corrientes, ha sido muy perturbador, ha sido muy disruptivo, y por eso yo creo que este nuevo Papa lo que va a intentar es, siguiendo esa línea, que es la línea, repito, de Vaticano II, volver al cristianismo primitivo, volver a un cristianismo, el cristianismo que nosotros hemos conocido en los países católicos, los países donde ha triunfado el catolicismo, no tiene nada que ver con el cristianismo. Déjame que te pregunte entonces, ¿qué tienen en común el Papa Francisco y el Papa León XIV y en qué puntos crees que puede haber más ruptura? No, ruptura yo no creo que vaya a haber ninguna. ¿Qué tienen en común? Bueno, es que el Papa Francisco, para empezar, lo eligió a él, eligió al Papa León XIV. El Papa León XIV en el Papa León XIV hay muchas singularidades. La más importante para mí es que en él hay un equilibrio entre, por un lado, la periferia y por otro lado el centro. Por un lado, la parte, digamos, más luminosa, más limpia de la Iglesia y la parte siempre más sospechosa de la Iglesia. Es decir, este hombre es un misionero, ¿verdad? Antes que nada es un misionero. Y esa es la parte más, como digo, limpia, luminosa de la Iglesia tradicionalmente. Y el centro siempre ha sido la parte más sospechosa, es decir, el Vaticano. Pero este señor era un hombre que estaba también en el Vaticano, que formaba parte de la curia por decisión del propio Francisco. Entonces, te repito, este hombre yo creo que lo que va a hacer es seguir. Ahora mismo nadie sabe qué es lo que va a hacer, obviamente. No lo sabe ni él, probablemente. Esperemos que sí. Bueno, sí, no, pero irá haciendo lo que pueda. No, esto de que el Papa hace lo que le da la gana es falso. Es una de las cosas que nosotros, los laicos, creemos que funciona así, pero no funciona así. El Papa no puede hacer lo que le dé la gana. El Papa tiene un proyecto y ese proyecto es el de Vaticano II, que es el del Papa Francisco. ¿Qué hará? Pues continuar con las reformas probablemente, pero con respetando mucho más las formas. El Papa Francisco fue muy disruptivo desde todos los puntos de vista y desde el primer día apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro sin las vestiduras papales. Este hombre, en cambio, apareció con las vestiduras papales. El Papa Francisco no leyó el primer discurso desde el balcón de la Basílica de San Pedro. En cambio, este sí lo ha hecho, etcétera, etcétera. Es decir, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de las primeras intervenciones del nuevo Papa, y es el hecho de que ha mencionado la inteligencia artificial. En varias ocasiones. ¿Crees que es porque es un papa con visión de futuro o porque es un papa social? Porque cuando él ha hablado de inteligencia artificial, ha hablado de trabajo y ha hablado también de dignidad humana. Pero es que eso, ¿cómo no iba a hacerlo el papa? ¿Cómo no iba a hacerlo? O sea, la inteligencia artificial, ¿cómo no iba? O sea, mencionar la inteligencia artificial no me parece sorprendente. Es uno de los grandes cambios de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver a dónde lleva ese cambio. Pero sí, es un fenómeno importante en nuestro tiempo. Un papa social. Pero ¿cómo no va a ser un papa social? Es decir, los papas se ocupan de la sociedad ¿no? y bueno, y eso es lógico. Y los papas se preocupan de los pobres. Es que me parecería muy raro que no lo... Pero parece que tiene una especial inquietud por este tema. Bueno, es un papa que viene... ¿Especial inquietud? Bueno, quizás sí. Sí, pero no es nada sorprendente. Cristo se preocupaba por los pobres, por los desgraciados, por los que no tienen donde caerse muertos. Eso es el cristianismo, no otra cosa es el cristianismo. Entonces, que lo mencione, pues no puede ser sorprendente para nadie. Lo sorprendente casi sería que no lo mencionase, ¿verdad? ¿Cuál es tu relación entonces, tuya como escritor, con la inteligencia artificial? ¿Es algo que te inquieta? ¿Lo ves como una herramienta útil? Pues depende de cómo lo usemos, es como todo. Cada vez que se produce un gran cambio en la historia de la humanidad, aparecen los que piensan que eso es el apocalipsis y aparecen los que piensan que eso va a ser el paraíso terrenal. Y al final no es ni una cosa ni la otra. Y eso ocurre desde el principio de los tiempos. Platón, en el Fedro, habla de
como un personaje de Platón, el rey Thanos, como la escritura va a ser el final de la cultura, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya la gente no utilizará la memoria, porque se fiará de lo escrito, ya no existirá la relación entre maestro y discípulo, y piensa eso, que ahí se acabó la cultura. ¿Y qué ocurrió? Pues que no se acabó la cultura, que empezó otra forma de cultura. La inteligencia artificial, y esto ocurrió cuando inventaron la imprenta, ocurre cuando aparece la televisión, ocurre constantemente, ¿verdad? Cuando se produce un gran cambio. Vamos a ver qué da de sí, pero esto es pura y simplemente depende de nosotros, de nadie más. Depende del uso que nosotros hagamos de ello. Como ocurre con la escritura, como ocurrió con la imprenta, como ocurrió con la televisión, lo que hay que hacer es controlarlo. Es decir, usarlo para bien y no para mal. Así de fácil. Volvamos al libro, si te parece. El Vaticano te encargó y te abrió las puertas para que pudieras escribir este libro. Esto ya de por sí es algo que se puede considerar excepcional. A mí me gustaría saber qué imagen te llevas del Vaticano. ¿Es ese lugar de lucha, de poderes y de conspiraciones que está en el imaginario de mucha gente? ¿O es un lugar donde se encuentran personajes eruditos y muy humanos? Que es un poco la imagen que yo me llevo de este libro. ¿Cuál es el ambiente ahí? Bueno, para empezar, sí, la propuesta, más que insólita, era inédita, porque efectivamente no se la habían hecho ningún escritor antes. Esto es, bueno, forma parte de lo insólito que era este Papa. Es capaz de abrir las puertas, nunca lo había hecho la Iglesia, abrir las puertas del Vaticano a un escritor para que preguntase, para que hablase, para que discutiese, para que viese lo que le diese la gana y para que escribiese lo que le diese la gana. Esto, pura y simplemente, nunca ha ocurrido. Para mí era una oportunidad extraordinaria. O sea, a veces me han preguntado, ¿cómo es que tú aceptas una cosa así, siendo ateo y anticlerical? Y mi respuesta es, ¿cómo no iba a aceptar una cosa así? Es decir, la Iglesia Católica ha sido absolutamente determinante, totalmente determinante en los 2000 últimos años de historia. Así de fácil, desde todos los puntos de vista, político, cultural, ético, desde todos los puntos de vista ha sido fundamental. ¿Cómo no voy a interesarme por ella? Lo que yo he querido en este libro, en parte, ha sido eso, contar con una estructura de novela y con personajes de novela, pero sin inventar nada, qué es lo que hay ahí, qué es lo que ha pasado, qué ocurre con esta institución que, repito, ha sido determinante en los 2000 últimos años de historia, quiénes la gobiernan, qué es lo que piensan, qué es lo que hay ahí dentro de verdad y no las fantasías que nos hacemos. Mira, para mí lo fundamental, el esfuerzo fundamental que he hecho antes de empezar, antes de llegar al Vaticano, ha sido quitarme todos los prejuicios. Todos estamos saturados de prejuicios respecto de la Iglesia, respecto del cristianismo, prejuicios a favor, en contra, medio pensionistas, me da lo mismo. Quitármelos todos, limpiarme la mirada y ver efectivamente qué es lo que hay ahí. Y si haces ese ejercicio, todo, absolutamente todo, al menos esta ha sido mi experiencia, es sorprendente. Desde el principio hasta el final. El principio con esa oferta inédita y el final, que si me permite, si yo fuera creyente, creería que es un pequeño milagro. Así que todo, es decir, claro, la impresión que yo me llevo está contenida en esas 500 páginas. Lo que sí te puedo decir es que no se parece en nada a la idea que tenemos del Vaticano. En parte el libro transcurre en Mongolia, en un tercio, el resto, o sea, la mayor parte, no sé, el 70% transcurre en el Vaticano. Y créeme, Mongolia es un lugar muy exótico, pero el Vaticano es mucho más exótico todavía. Precisamente tuviste ocasión de viajar con el Papa Francisco hasta Mongolia, uno de esos lugares del fin del mundo que tanto le gustan. Tú ya has mencionado antes que consideras que es un Papa revolucionario. La pregunta sería ahora, ¿cuál es su legado? ¿Crees que va a perdurar lo que predicaba? Un revolucionario hay que matizar eso. Es muy importante matizarlo. Si por revolucionario se entiende un papa que ha cambiado la doctrina cristiana, la respuesta es no. No ha cambiado nada contra lo que dicen sus precursores o es irrelevante lo que ha cambiado. Ahora, si por revolucionario se entiende, como decía antes, un papa que intenta, como quería Vaticano II, volver a la Iglesia primitiva, entonces sí. Ahora bien, ¿ha llevado a cabo esa revolución? La respuesta es obviamente no, porque esa revolución no, para llevar a cabo esa revolución no hace falta un papa, hace falta 55 papas. Es una revolución descomunal en todos los sentidos.
en el sentido de volver al menos lo que ha hecho este Papa ¿Qué va a es, quedar? ¿Qué va a quedar de todo esto? por lo menos ha planteado los problemas fundamentales. O sea, es que podemos empezar a hablar aquí sin parar. Es decir, ¿qué problema? Pues las mujeres, por ejemplo. Es un problema, esto no, el problema de las mujeres no es el retorno a la iglesia primitiva, sino una adaptación a la sociedad. ¿Ha cambiado la iglesia radicalmente? No, no. La iglesia necesita una feminización, es obvio, es una evidencia. No puede ser no puede ser, ¿cómo decir?, una institución misógina donde las mujeres son irrelevantes. ¿Ha hecho más que todos los demás papas y ha puesto al menos, ha planteado el problema? Hombre, sí. Por vez primera hay una mujer que es prefecto, por vez primera hay una mujer que gobierna en el Vaticano, por vez primera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vuelvo a decirte, el Papa no puede hacer lo que le dé la gana. Es decir, si el Papa decide mañana, este o cualquiera, las mujeres pueden decir misa, en ese instante hay un cisma, pero vamos, automáticamente. Entonces, ¿qué ha hecho el Papa en esta cuestión? ¿Qué ha hecho este Papa en esta cuestión y en muchas otras? La pederastia, por mencionar cosas que aparecen en los medios de comunicación, pero hay muchísimas que no aparecen en los medios de comunicación y que son, bueno, este de la pederastia es particularmente abyecto, digamos, ¿no? Al menos ha planteado los problemas. Ha dicho, estos son unos problemas, tenemos estos problemas, y ha puesto medios para solucionarlos. Ahora, esto, te repito, no es una tarea de un papa. Esto es una tarea de un montón de papas que tienen que seguir en la misma línea. Al parecer, León XIV todo indica que va a seguir en la misma línea, cosa que creo que para la Iglesia será muy buena. Bueno, vamos a tener que acabar la entrevista, así que me voy a permitir hablar sobre una cuestión recurrente que aparece en el libro, que es la resurrección de la carne. Después de este viaje, después de tu pasaje por el Vaticano, ¿crees finalmente que tu madre va a poder encontrarse con tu padre cuando muera? Esa respuesta no la tengo yo. Eso, lo que sí sé es una cosa, es que efectivamente cuando a mí me hacen esto es el núcleo de este libro. Cuando a mí me hacen esa propuesta no insólita, sino inédita, lo primero que pienso es en mi madre. Mi madre era una persona como tal vez la tuya, como tantas, profundamente creyente. De hecho, en algún momento se bromea, se dice que comparado con la fe del Papa, con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era más bien dubitativa, ¿verdad? Y bueno, mi madre, cuando mi padre murió, lo que ella decía es que iba a ver a mi padre después de la muerte, como le había prometido su religión, como promete, exactamente eso es lo que promete la religión católica, el cristianismo. Y claro, entonces yo, en cuanto recordé eso, inmediatamente supe de qué iba a tratar este libro, que es de lo que efectivamente trata, de cómo un loco sin Dios, es decir, una persona que se ha educado en el cristianismo como yo, y como tantos y tantos y tantos, como la mayoría tal vez de los europeos, de los occidentales, que ha perdido la fe y que va a buscar al loco de Dios, que es Francisco, porque Francisco se llamó Francisco por Francisco de Asís, que se llamaba a sí mismo el loco de Dios, va a buscar al loco de Dios, incluso hasta el fin del mundo, para preguntarle si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte, para escuchar su respuesta, él, que era el único o el más autorizado para darla, para escuchar su respuesta y para llevársela de vuelta a mi madre. ¿Su respuesta te ha convencido? No era a mí a quien tenía que convencer, era a mi madre a quien tenía que convencer. ¿Ha convencido a tu madre? Eso está al final del libro, no puedo decirlo. Muy bien, pues vamos a dejar que la gente lo lea para saber cuál es la respuesta. Muchas gracias, Javier. Al contrario, muchas gracias a ti.